Bendiciones, mis amados hermanos. Les habla Susana Belmares. Pues hoy quiero contarles el motivo de mi ausencia por 3 semanas. Yo siempre he tratado de explicarles a ustedes cómo debe tener uno cuidado con las puertas espirituales que abre, que tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, dónde andamos, con quién andamos, porque yo soy muy consciente de que de esa manera se abren puertas espirituales. Y me gusta contarles mis experiencias porque yo sé que algunas de ustedes puede ser de bendición y a veces pueden entender lo que a uno lo que les está pasando. Bueno, esto empezó hace más de 3 semanas. A mí me gusta siempre mucho mirar documentales y estar mirando cosas históricas. Me encanta la historia. Pero lo que pasó en estos días fue que estuve escuchando mucho de lo que está pasando en Ucrania. Miré muchas entrevistas de madres que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos. Y eso fue un choque emocional muy fuerte para mí porque de estar viendo esas entrevistas, de estar viendo las noticias, porque a mi esposo le gusta mucho que en la tarde que él viene a comer, bueno, a cenar, estar viendo noticias y que yo esté ahí con él. Entonces, pues lo que él estaba viendo lo estuve viendo yo. Y a mí me afectó mucho estar viendo durante tanto tiempo esa clase de noticias porque son muy deprimentes, son muy tristes y a mí siempre me afecta emocionalmente lo que tiene que ver con el sufrimiento humano, me afecta. Y yo lo que empecé a notar en mí, que empezó a entrar como mucha falta de energía, me sentía muy cansada, no tenía ánimos para hacer las cosas que normalmente hago, me sentía como si me faltaran las fuerzas. Y durante tanto tiempo, pues en mí no es normal porque yo estoy acostumbrada a andar así bien rapidito. Tenía que hacer mis cosas, o sea, no las dejé de hacer, pero sí noté cómo en mí había bajado el entusiasmo, la falta de energía, una sensación de pesadumbre. Yo dije, pues, ¿qué me estaba pasando? Me está pasando. Ahora me costaba mucho orar y leer la palabra. No captaba lo que decía la palabra. Mi mente se iba para otro lado. Dije, esto no es normal en mí. Y así había estado pidiéndole a Dios que me revelara qué era lo que estaba pasando, qué es, hasta que en una de esas oraciones el Señor me mostró lo que estaba pasando conmigo, que yo abrí puertas emocionales que ataron mi alma a la tristeza, al desánimo, porque me sentía muy cansada, demasiado. Luego que ese espíritu de tristeza no era depresión, ¿eh? No es depresión, era simplemente un espíritu de tristeza. Y yo digo que si no hubiera parado esto, hubiera terminado con una depresión muy profunda. Entonces yo me puse a pedirle a Dios que me revelara, y me costaba luego leer la palabra, orar. Y en eso, en una de esas oraciones, el Señor me empezó a mostrar, o sea, ni siquiera yo me había dado cuenta de dónde venía esa tristeza que sentía, ese desánimo, por qué me costaba tanto orar, porque desvié mi mente. Dice un dicho muy popular, que en lo que tú te enfoques, eso crece dentro de ti. Si yo siempre había estado enfocado en las cosas de Dios y en ese tiempo desenfoqué para estar mirando esas noticias que aparte a mí me afectan mucho. Entonces desenfoqué y creció en mí la tristeza, el desánimo, y me puse a pensar qué era lo que yo había provocado eso, y me empecé a ver las noticias, dije las noticias. Y aparte me di cuenta porque pasó algo que me hizo abrir los ojos de que, hey, párale, párale con esto que estás viendo, porque en una de esas que yo terminé de ver una de los reportajes que estaban pasando sobre Ucrania, porque de verdad está pasando algo muy tremendo con las personas,
Es algo inhumano lo que está pasando, algo completamente inhumano. Y no me estoy metiendo en política, simplemente hablo del sufrimiento de las personas. Es muy inhumano lo que está pasando. Y me recordé que algo así pasé hace como 2 años con Venezuela, cuando mi esposo estaba viendo muchas noticias de Venezuela y yo sentada viéndolo, cómo empezó a entrar ese mismo desánimo en mí en ese tiempo. Entonces ya relacioné que tenía que ver mucho con las noticias y lo que terminó de abrir mis ojos fue que acababa de ver, les digo, un reportaje sobre Ucrania y dentro de mí dije algo que nunca había dicho, hablé con un coraje que yo nunca había tenido y hablé y le decía la muerte al presidente de Rusia. Cuando yo terminé de decir eso, haga de cuenta que me quedé en shock y empecé a pedirle perdón a Dios por yo tomar el lugar de él, de desearle la muerte a alguien. O sea, yo no soy nadie, jamás en mi vida lo había hecho, no había sentido tanto coraje, a mejor impotencia sí, pero no ese coraje. Todo ese tiempo que yo abrí esa puerta, estuvo anidando en mí ese coraje, esa uh, impotencia de no poder hacer nada. Y lo único que yo tendría que haber hecho es ponerme a orar y ponerme a orar para que Dios hiciera algo, que Dios en su infinito amor, su infinita misericordia, tuviera compasión de ese pueblo de Ucrania, y no decir lo que dije. O sea, yo le decía la muerte al presidente de Rusia y eso a mí me lastimó. Sentí algo horrible dentro de mí cuando yo hice y me di cuenta lo mal que estaba, cómo el sufrimiento y el dolor de esas personas habían, habían puesto un bloqueo en mi mente, donde solamente estaba viendo el dolor de ellos. No estaba viendo que, que había hecho que de algo de mí, dentro de mí, cambiara en lo espiritual y que me estaba olvidando de lo que es los principios de Dios. ¿Por qué? Porque mi alma se había estado alimentando de puras cosas negativas, de puro dolor, de pura incertidumbre, de pura tristeza, de pura impotencia. Eso es lo que había dentro de mi alma. Y eso había bloqueado mi comunicación con el Espíritu Santo, había hecho que hubiera una pared entre mi espíritu y mi alma, donde mi espíritu no podía gobernar a mi alma, porque mi alma estaba tan atada, tan frustrada a esos sentimientos que me provocaban, miren, un cansancio tan grande, una tristeza, me provocaban, ahorita siento ganas hasta de llorar, me provocaban dolor. Y todo por yo haber abierto puertas que no tenía que haber abierto. Por eso yo tantas veces que les he dicho, cuidan, ya ven cómo yo también caigo en eso, cómo yo también dejo que mi alma se ate a lo que estoy viendo, a lo que estoy escuchando, que no me nutre, que no me edifica, que no me nutre, que no me edifica. Cómo estoy dejando que eso gobierne mi alma al desear la muerte a alguien. Eso jamás en mi vida lo había hecho. Y eso me dio un sacudón que me hizo saber lo mal que estaba. Pues entonces lo que empecé a hacer es pedirle perdón a Dios y todo el día anduve pidiéndole perdón a Dios. Y en eso, pues eso fue desde el viernes que pasó eso, el viernes, luego siguió el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Y todo el domingo, recuerdo bien, desde el sábado en la noche hasta el domingo, le estuve pidiendo al Señor que resucitara mi espíritu. Señor, le decía, manda esas fuerzas, mándame esa fuerza, eh, levántame como levantan vuelo las águilas, Señor. Resucita mi alma, vivifica mi alma
cómo tú vivificaste a Jesús en la tumba. Vivifica mi alma, Señor, porque mi alma y mi espíritu, Señor, están padeciendo en este momento, Señor. Vivifica mi alma, resucita mi espíritu. Yo sé que el espíritu no muere. Y no estoy hablando de una forma de decir que mi espíritu estaba muerto. Está hablando de una forma de que sentía como si toda esa presencia de Dios, del Espíritu Santo, que siempre ha estado conmigo, se hubiera alejado. Y no es que eso se alejara de mí, yo me alejé de eso por andar abriendo puertas que no debía. Tal vez ver las noticias de vez en cuando está bien, pero yo ya era una adicción estar viendo todo lo que estaba pasando con el pueblo de Ucrania, viendo si había algo que se pudiera hacer, sin entrar yo en los principios de Dios, que lo que debía haber hecho es ponerme a orar fuertemente. Y ya había estado orando por el pueblo de Ucrania, pero estaba orando por él y a la vez estando metida en esas reportajes que solamente dan tristeza, que solamente daban dolor. Eso provocó en mí un desánimo. Y les digo, el domingo de resurrección yo estuve orándole mucho al Señor, que mi alma fuera resucitada, que mi alma volviera a ser vivificada o que vivificara mi espíritu. Y pasó algo maravilloso, maravilloso, porque para amanecer, ya el lunes, amanecí con amanecí con una otra nueva perspectiva, con otra nueva, eh, con mi espíritu alimentado, con mi alma fortificada y diciéndome el Señor que ya había roto esas ataduras que yo había provocado que se hicieran en mi alma. Y fue algo maravilloso porque fue tan bonito levantarme y ya con una nueva perspectiva de las cosas y de la vida. Y digo, cómo el desánimo llega a veces a provocarnos tanta incertidumbre, tanto dolor, tanto desánimo, tanto desgano, donde tenemos la sensación de que no estamos avanzando nada, de que el mundo, me sentía tan decepcionada del mundo, me sentía tan decepcionada de todo. Yo dije, pero ¿por qué yo nunca he sido así? Yo nunca he sido así, pero abrí puertas. Y hago este video porque yo sé que a lo mejor tú o alguno de ustedes ha caído en el desánimo por cosas que han hecho, que saben que a Dios no le ha agradado. A lo mejor han visto puertas viendo cosas que no debían de estar escuchando ni viendo. A lo mejor han tenido un problema en su familia, con un familiar, con el esposo, y eso ha hecho que también entren en una etapa de depresión, de desánimo. A lo mejor perdieron el trabajo. O sea, hay tantas situaciones que nos pueden provocar tan desánimo. Hay muchas situaciones que pueden provocar un desánimo en nuestra vida, pero solamente hay una salida. Solamente hay una salida. Buscar de Dios. Yo le oré mucho a Dios y al siguiente día de que yo desperté con esa mente diferente, con mi espíritu vivificado, me puse a ver alabanzas, me puse a escuchar predicaciones, me puse a leer un rato la palabra, me puse a buscar más de Dios y volverme a enfocar en lo que yo estaba haciendo. Yo sé que tú puedes caer en desánimos por muchas situaciones que estés pasando y sobre todo caemos en desánimo, ¿saben cuándo? Cuando esas situaciones por las que estamos pasando no las podemos controlar nosotros. Cuando son situaciones que están fuera de nuestro alcance. ¿Y saben qué? En esas situaciones es cuando más actúa la presencia de Dios. Es cuando más el Espíritu Santo puede ayudarte. Y les voy a decir, yo a pesar de que estaba pasando por esa situación, sentía la presencia del Espíritu Santo. La sentía, pero ya no sentía guiada por Él,
sentía su presencia, pero no me sentía guiada por él. Y eso fue donde dije, algo malo está pasando, algo estoy haciendo mal. Y en mi mente tan bloqueada no había visto que me estaba atando a puro dolor, a pura tristeza, a puro desánimo. Entonces yo te digo, si estás pasando por desánimo, no lo permitas. Si empiezas a sentirte fatigado, cansado, si no tienes ganas de leer la palabra, si oras y oras un ratito y ya dices, no, o sea, no puedo orar, no tengo ganas, es que estás atada por un espíritu de desánimo, que abriste alguna puerta, que abriste. Tenemos que tener la fe y la confianza de que Dios tiene el control de todas nuestras situaciones, de que Él siempre va a actuar, y lo hizo, porque yo así pude salir de esto. Y dije, no más, debo tener mucho cuidado, o sea, ya no quiero pasar por esto otra vez, pero soy humana. Si el profeta Elías entró en un desánimo, en una depresión, cuando acababa de acabar con todos los sacerdotes de Baal, o sea, estaba encumbrado. Sin embargo, cayó en el desánimo porque se enteró que la reina lo había mandado matar y que querían matarlo. Eso hizo que cayera en un desánimo, porque después de que él había sido tan respaldado por Dios, había perdido su esperanza en Dios. Ya quería morirse, ya decía Dios que lo matara mejor, que lo dejara morir. Pero no, es que el desánimo te bloquea a tal lado, a tal modo que tú ya no ves más allá, estás viendo nomás con tus ojos físicos. No permites que el Espíritu Santo venga y vivifique tu cuerpo y te muestre lo que Dios quiere hacer contigo. En la palabra de Dios, miren, hay tantas respuestas al desánimo, pero yo les voy a dar estas tres nada más, que una que está en Salmos, en la bendita palabra de Dios. Está en Salmos 147:3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sobre todo, mis hermanos, en Mateo 11:28, el Señor nos da una palabra tan hermosa que dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, yo los haré descansar. Y eso es algo, es una palabra tan hermosa, que en la palabra de Dios podemos encontrar a toda esa respuesta de por qué cómo podemos salir del desánimo. Primeramente que nada, pídele a Dios que te saque del desánimo. Dile que vivifique tu cuerpo. Dile que te ayude a cambiar tus pensamientos. Porque acuérdense, en la palabra de Dios también dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso está en Jeremías 29:11. Ahí Dios te está dando la respuesta. Yo, primeramente, empecé a clamar al Señor que quitara eso de mí. Segundo, empecé a alabarlo, a adorarlo, y eso le dio descanso a mi alma. Tercero, empecé a buscar más de su palabra, a ver predicaciones, a leer estos versículos que te hablan de que Él está contigo. Y sobre todo, no me volví a soltar de su mano. Tenemos que tener confianza en Dios, que Dios tiene el control de todo. Si tú no crees que Dios tiene el control de todo, si solamente dices, oh no, Dios tiene el control de todo, pero esa convicción no está dentro de ti, no vas a poder hacer cambios en tu vida. Necesitas creer realmente que Dios tiene el control de todo y decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de todo. Y eso trae paz a tu corazón,
trae paz a tu alma, trae paz a tu mente. El confiar en Dios te trae una gloriosa paz, te trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, mi hermano, te mando un fuerte abrazo y querías que supieras qué es lo que había estado pasando conmigo y cómo pude vencer eso gracias a mi Señor, gracias a ese Dios de amor y misericordia. Y así te digo a ti, que la paz que la paz de Dios, que la paz de mi Señor Jesús esté en ti, que su paz rebose sobre ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo sea tu eterno compañero, tu eterno consejero, tu eterno ayudador. Que Dios te bendiga y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Y espero que esta pequeña experiencia te pueda servir, que sea de bendición en tu vida. Y si tienes algo que contarme, déjame en los comentarios. Que Dios te bendiga.